Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jonás, capítulo 2, versículos 2 al 10. Jonás oró al Señor su Dios, desde dentro del pez, diciendo: En mi angustia, clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte, clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia, pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor, mi oración llegó a ti, en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella, y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, de diferentes enfermedades, los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos, y los sanó. De muchos enfermos, también salieron demonios, que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios, y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario. Pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo, para que no se fuera, pero Jesús les dijo: También tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús, anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy contemplaremos las profundas enseñanzas presentes en estas lecturas que nos invitan a reflexionar sobre el poder de la oración, la compasión de Cristo y su misión sanadora. A través de la lectura de Jonás, somos llevados a un viaje espiritual profundo que nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a abrazar el poder transformador de Dios en medio de las dificultades y desafíos que enfrentamos. Al ser tragado por un gran pez, Jonás se encuentra en las profundidades del océano, enfrentando su propia mortalidad y su incapacidad para escapar de la situación. Este es un recordatorio poderoso de cómo nuestras elecciones pecaminosas y nuestra desobediencia pueden llevarnos a lugares de desesperación y a una sensación de estar atrapados en nuestras propias luchas. En medio de su desesperación, Jonás clama al Señor en oración desde las entrañas del pez. La oración de Jonás es un testimonio de humildad y arrepentimiento genuino. Reconoce su necesidad de Dios y la insuficiencia de su propio poder para salvarse. Su oración revela una comprensión profunda de la santidad y la soberanía de Dios, así como su reconocimiento de que solo Dios puede rescatarlo de su situación desesperada. A pesar de las circunstancias desoladoras en las que se encuentra Jonás, su oración no es solo un lamento de su sufrimiento. Más bien, es un reconocimiento de la misericordia y la fidelidad de Dios en medio de la aflicción. La experiencia de Jonás en el vientre del pez se convierte en un momento de profunda transformación espiritual. Su sufrimiento lo lleva a volver su corazón hacia Dios
a recordar su identidad y a experimentar la restauración de su comunión con el Señor. En su angustia, Jonás aprende a depender totalmente de Dios y a reconocer la importancia de la oración y la humildad. La oración de Jonás culmina en una declaración de confianza en la liberación y la promesa de Dios. A pesar de su situación, aparentemente desesperada, Jonás reconoce que la salvación y la liberación provienen solo de Dios. Su fe en la fidelidad divina lo lleva a ofrecer un sacrificio de alabanza y a comprometerse a cumplir sus promesas. Este acto de fe es un testimonio poderoso de cómo la adversidad puede fortalecer nuestra confianza en Dios y llevarnos a comprometernos aún más con su voluntad. La historia de Jonás nos desafía a examinar nuestras propias vidas en busca de desobediencia y del pecado. Nos recuerda que aunque a menudo intentamos huir de la voluntad de Dios, no podemos escapar de su presencia y soberanía. La historia de Jonás nos invita a enfrentar nuestras luchas y desafíos con un espíritu de arrepentimiento y humildad, confiando en la misericordia y el poder transformador de Dios. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de la oración en medio de la aflicción. La oración de Jonás, desde las profundidades del mar, nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a escuchar nuestras súplicas, incluso cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Nos alienta a acudir a Dios en busca de ayuda y consuelo, confiando en su capacidad para rescatarnos y restaurarnos. La experiencia de Jonás en el vientre del pez nos muestra cómo Dios puede usar la adversidad para transformarnos espiritualmente. A menudo, es en los momentos de mayor desesperación que experimentamos un encuentro más profundo con Dios y aprendemos a depender completamente de Él. La historia de Jonás nos anima a permitir que nuestras luchas nos acerquen más a Dios y nos moldeen a su imagen. La promesa de liberación que Jonás declara en su oración nos recuerda que, incluso en medio de nuestras dificultades, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Él es nuestro Salvador, capaz de rescatarnos de cualquier situación y restaurarnos por completo. La historia de Jonás nos llama a confiar en la promesa de Dios y a ofrecerle un sacrificio de alabanza, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. El Evangelio de hoy nos presenta un poderoso testimonio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión y sanidad divina. Este pasaje nos presenta varios aspectos significativos del ministerio de Jesús y su relación con aquellos que lo rodeaban. Vamos a desglosar cada uno de estos elementos para extraer las lecciones espirituales que podemos aplicar a nuestras propias vidas como seguidores de Cristo. En primer lugar, vemos el poder transformador de Jesús en la vida de una mujer que estaba enferma. La suegra de Simón, que estaba postrada por la fiebre, pero cuando Jesús la tocó y reprendió la enfermedad, se levantó y comenzó a servir. Esta respuesta inmediata a la sanidad es un recordatorio de cómo el encuentro con Cristo puede liberarnos de las cadenas de la enfermedad y darnos una nueva vida llena de propósito. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos enfermedades físicas, emocionales y espirituales que nos afligen y nos debilitan. Sin embargo, la historia de la suegra de Simón nos anima a acudir a Jesús, con fe y confianza, sabiendo que su toque sanador puede restaurarnos y capacitarnos para servir a los demás. Jesús es el médico divino que puede sanar todas nuestras dolencias y darnos una nueva fuerza para servir a Dios y a los demás. Además, este pasaje destaca la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren. La multitud llevó a Jesús a todos sus enfermos y él puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Este acto de amor y compasión nos revela el corazón de nuestro Salvador, que se preocupa profundamente por el sufrimiento humano y está dispuesto a intervenir en nuestras vidas para traer sanidad y restauración. Como seguidores de Cristo, somos llamados a imitar esta compasión en nuestras propias vidas. Debemos estar dispuestos a acercarnos a aquellos que sufren, a escuchar sus necesidades y a brindarles apoyo y ayuda.
El ejemplo de Jesús nos desafía a ser instrumentos de su amor en el mundo, mostrando compasión y cuidado hacia los necesitados y compartiendo el mensaje sanador del Evangelio. Además de la sanidad física, vemos que Jesús también confronta y expulsa a los demonios. Aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos reconocieron la identidad divina de Jesús y le gritaron que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús los reprendió y no permitió que hablaran. Este enfoque de Jesús nos muestra su autoridad sobre los poderes espirituales del mal y su determinación de establecer su reino de justicia y verdad. Esta verdad espiritual sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Aunque no siempre nos encontramos con posesiones demoníacas directas, enfrentamos constantemente las tentaciones y las trampas del enemigo en nuestras vidas. Jesús nos muestra que tenemos el poder de resistir y rechazar estas influencias malignas a través de su autoridad y su presencia en nuestras vidas. Debemos estar alerta y confiar en la protección de Cristo mientras avanzamos en nuestra jornada espiritual. El Evangelio también nos presenta una lección sobre el enfoque y la prioridad en el ministerio de Jesús. Después de un día lleno de sanidades y liberaciones, Jesús se retiró a un lugar solitario para orar y renovar su comunión con el Padre. A pesar de la demanda de la multitud y las necesidades apremiantes a su alrededor, Jesús entendía la importancia de apartarse para buscar la guía y la fortaleza divina. Esta actitud de Jesús nos desafía a considerar nuestra propia relación con Dios en medio de nuestras ocupadas vidas. Es fácil quedar atrapados en la rutina diaria y en las responsabilidades que enfrentamos, pero debemos recordar la importancia de buscar tiempo para la oración y la comunión con Dios. Al hacerlo, encontraremos renovación espiritual, sabiduría divina y la fuerza para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. En conclusión, las lecturas de hoy nos invitan a cultivar la humildad, practicar la compasión y abrazar la misión de proclamar el Evangelio. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Cristo en el mundo y participamos en su obra de redención y sanación. Oremos para que el Señor nos guíe en este camino de discipulado y nos dé la gracia de vivir en armonía con su voluntad divina. Oración final. Padre de misericordia, te agradecemos por las profundas lecciones que nos has enseñado a través de estas preciosas lecturas. Hoy reflexionamos sobre la humildad de Jonás, la compasión de Jesús y su llamado a la misión. Te pedimos que nos concedas la gracia de vivir estas lecciones en nuestras vidas diarias. Padre, te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti y a humillarnos ante tu presencia. Permítenos experimentar la plenitud de tu perdón cuando nos volvamos hacia ti en arrepentimiento. Señor Jesús, modelo de compasión, te pedimos que ablandes nuestros corazones y nos hagas sensibles al sufrimiento de los demás. Concédenos la gracia de ser instrumentos de tu amor y sanación en un mundo necesitado. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes y fortalezcas en nuestra misión de proclamar el Evangelio. Ayúdanos a ser valientes en nuestra fe, a compartir tu mensaje de salvación y a vivir de acuerdo con tus mandamientos. Padre amoroso, te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos concedas las gracias que necesitamos. Te agradecemos por el don de tu palabra y por la oportunidad de aprender y crecer en nuestra fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro Redentor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.